Muy queridos hermanos y hermanas, nuevamente nos reencontramos para escuchar el mensaje que nos trae la palabra de Dios para cada domingo y que nos va iluminando nuestra vida cristiana. Estamos recorriendo este tiempo litúrgico que se llama el tiempo ordinario, en donde la palabra de Dios nos va enseñando cómo debemos de ser verdaderos discípulos y misioneros de Jesucristo. Haciendo un recuento de lo que hemos reflexionado hasta ahora, el discípulo se alimenta del pan de vida que es el cuerpo de Cristo. El discípulo sabe reconocer a Jesucristo presente en cada uno de los hermanos. El discípulo sabe abrir sus oídos y su corazón para poder transformar su vida según el estilo de Jesús. Y ahora, para este domingo, la palabra de Dios nos presenta un pasaje muy importante, la profesión de fe de los discípulos de Jesús. Él los ha acompañado durante un tiempo y ahora Jesucristo les lanza una pregunta. ¿Y para ustedes, quién soy yo? Esa respuesta que el apóstol Pedro formula es una profesión de fe, con lo cual significa que todo este caminar con Jesucristo ha sido como una especie de preparar este momento culmen en donde viene la primera respuesta del discípulo. ¿Cuál es su fe sobre la persona de Jesucristo? Yo creo que esta respuesta del apóstol Pedro a Jesucristo, tú eres el Mesías, es una respuesta que sintetiza todo lo que para él y los discípulos era Jesucristo, el enviado de Dios para traer el mensaje de salvación a los hombres. Pero esta respuesta de Pedro luego va a ser de alguna manera reorientada por Jesús, porque Pedro se imaginaba, como cualquier judío de aquella época, que el Mesías iba a venir a tomar posesión política del gobierno de Israel. Y la forma como se iba a presentar el Mesías era de una manera triunfante, de alguna manera diríamos como una posición de tipo militar. Jesucristo le advierte a Pedro que si bien ha reconocido que Él es el Mesías, pero la forma como va a ejercer ese título de ser Mesías es a través del sufrimiento y de la cruz. Es decir, a través de una entrega de su vida en la cruz por la salvación de todos los hombres. Y qué interesante, Pedro no acepta esta forma de entender el ser Mesías de Jesús y le comienza a llamar la atención. Y Jesucristo se pone en esa actitud de clarificar la fe y le dice: apártate, Satanás, tú piensas como los hombres y no como Dios. Y entonces marca el camino del discípulo que cree en Jesús y en ese Jesús que viene a dar su vida, no solamente a enseñarnos, a indicarnos el camino, sino que viene a dar su vida, y a dar su vida por medio del sufrimiento y de la muerte. Y casualmente después de esto vendrá la resurrección. Y entonces hace un llamado para que todo discípulo que quiera seguir a Jesús tiene que aceptar a Jesucristo como Salvador y tiene que aceptar el estilo de salvación que Jesucristo ofrece. Nadie puede ser mi discípulo si no carga su cruz y se viene conmigo, si no renuncia a sí mismo y camina detrás de mí. Y aquí está entonces la enseñanza de Jesús para este domingo y para esta semana que tenemos todos que reflexionar. Primero, nuestra fe como discípulos de Jesucristo. Y si el Señor nos hiciera la pregunta, para ti, ¿quién soy yo?, ¿qué cosa le responderíamos? ¿Cómo lo calificaríamos a Jesús? Y el Señor nos preguntaría: ¿estás dispuesto a cargar tu cruz, a renunciarte a ti mismo para seguir el camino que yo te ofrezco? También deberíamos de responderle: seguir a Jesucristo implica mucho esfuerzo, trabajo, sacrificio, renuncia, entrega por el bien de los demás, muchas veces con dolor, con sufrimiento. Y esa es la escuela de Jesús. La forma de ser discípulo de Jesús es asumiendo
todas estas consecuencias, pero al final viene el gozo y la satisfacción. Entonces, mis queridos hermanos, yo creo que este domingo, siguiendo el ejemplo del apóstol Pedro, Jesús también nos pide a todos nosotros hacernos una seria pregunta sobre nuestra fe. ¿Quién es Jesucristo y qué nos exige Jesucristo para seguirlo? Que Él te ayude a dar una respuesta sincera y asumir con gran responsabilidad tu condición de cristiano. Que el Señor te acompañe a lo largo de esta semana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.